Vamos a ver un poco la clasificación de los métodos ya instrumentales, clasificación de métodos instrumentales. Se lo divide en tres grandes grupos principalmente, lo que es la espectroscopía, la electroquímica y la cromatografía. Vamos a hacer un listadito de todos estos métodos, no están todos listados acá, simplemente la gran mayoría de los métodos, pero para que ustedes vayan teniendo idea de las distintas técnicas que se utilizan para los métodos instrumentales. Vamos a ver las técnicas espectroscópicas, en donde tenemos las siguientes. Espectrofotometría de visible y ultravioleta. Es decir, el clásico espectrofotómetro que mide la longitud de onda visible y longitud de la UV. Espectrofotometría de fluorescencia y fosforescencia. Es decir, fluorescencia cuando se lo ilumina y emite una radiación fuerte. Fosforescencia cuando solo el analito emite esa luminiscencia. Espectrometría atómica, ya sea la de emisión o de absorción. Espectrofotometría de infrarrojo. La espectroscopía de Raman, espectroscopía de rayo X, técnica radioquímica, espectroscopía de resonancia magnética nuclear, en lo que se denomina RMN, la espectroscopía de resonancia de spin electrónico. Eso en cuanto a lo que son las técnicas espectroscópicas. Vamos un poco a ver ahora el listado de las que tenemos como técnicas electroquímicas. Tenemos la potenciometría, son los famosos electrodos de los pHímetros que permiten determinar el pH de las soluciones. Las técnicas voltamperimétricas, las técnicas de redisolución, técnicas amperométricas, columbimetría, electrogravimetría, técnicas de conductancia. Todas estas tienen que ver con algo asociado con lo que es la electroquímica, o sea, la corriente eléctrica, la resistencia, etcétera, etcétera. Y después tenemos las técnicas cromatográficas, que son básicamente técnicas de separación. Al poder separarlo, después lo vamos a asociar con algunas otras técnicas para poder identificar y cuantificar los componentes de esa mezcla. Acá tenemos la cromatografía de gases, tenemos las técnicas de cromatografía líquida de alta resolución, que ya son varias. Tenemos la cromatografía líquida de alta presión, HPLC, la UPLC, después tenemos la LC, son distintos tipos de cromatografías líquidas, son todas técnicas dentro de lo que es la cromatografía líquida. Basadas obviamente en trabajar con solventes que pasan por una columna a alta presión. Después tenemos las técnicas diversas, es decir, que no están dentro de las tres técnicas que mencionamos anteriormente, y acá encontramos tres técnicas: el análisis térmico, espectrometría de masa y las técnicas cinéticas. Después las conjugadas o acopladas, es decir, que relacionan de algunas de las técnicas que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa. Se le denomina como GCMS. También está, que no está en este listado, la HPLC masa, es decir, cromatografía líquida de alta presión acoplada a masa. También puede estar acoplada a una doble masa. Después tenemos el ICP-NIS, que es una técnica de plasma que está acoplado a espectrometría de masa. Después tenemos, por ejemplo, la cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de infrarrojo, lo que sería GCIR, o una espectrometría de masa acoplada a otra espectrometría de masa. Hay muchas más que no están acá mencionadas, que probablemente el día de mañana por ahí ustedes las pueden llegar a utilizar como analistas, o pueden requerir algún servicio de algún laboratorio de tercero, en donde va a decir, necesito analizar estos componentes por estas técnicas, y en el laboratorio van a estar los analistas expertos que se van a dedicar a hacer los análisis y le van a brindar los resultados, la información requerida por ustedes para resolver algún problema relacionado a los alimentos. Bueno, acá en esta tablita simplemente para mostrar algunas de las propiedades en esta columna: físico-química de la sustancia, de la materia, y asociada a alguna técnica. Por ejemplo, la emisión de radiación la pueden utilizar para espectroscopía de emisión, con los rayos X, UV, visible, etc. Fluorescencia, fosforescencia y luminiscencia.
Después tenemos la de absorción de radiación. Nuevamente acá estaría la espectrofotometría, o espectrometría o fotometría por separado. Después tenemos la de dispersión de la radiación, ahí tenemos la turbidimetría. Después la de refracción de la radiación, refractometría. Difracción de la radiación, método del rayo X, por ejemplo. Rotación de la radiación, tenemos la polarimetría. Potencial eléctrico y la potenciometría, ahí donde estaría el pHímetro, la medición de pH. La de carga eléctrica, columbimetría. Resistencia eléctrica, conductometría. Masa, gravimetría. Razón masa-carga es lo que se utiliza para la espectrometría de masas. La de velocidad de reacción, acá ya estamos hablando de cinética, son métodos cinéticos. Características térmicas, gravimetría térmica y titulometría. Y la de radioactividad, que son métodos de isótopos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre algunas cuestiones que hay que tener en cuenta sobre las muestras que queremos analizar. Lo primero de todo, que las muestras deben ser homogéneas y representativas. Es decir, eso lo comentaba un poquito al principio, que si yo tomo una porción de un material, esa porción es lo que sería la muestra, tiene que ser homogénea y a su vez representar la totalidad de ese material. Las operaciones sobre las muestras, podemos hacer operaciones que sean físicas o químicas. Estas operaciones se aplican sobre la muestra para reducir o eliminar las interferencias, llevar la concentración del analito a un intervalo de análisis deseado, porque de otra manera estaríamos cuantificándolo de una manera errónea, o producir especies con propiedades cuantitativamente medibles. Muchas veces no se puede cuantificar la especie química, el analito, entonces hay que hacerle alguna reacción para que se forme algún derivado que uno pueda, digamos, analizar. Tales operaciones incluyen la disolución, es decir, disolver la muestra, la fusión, es decir, fundirla con temperatura, con calor, la separación, es decir, de alguna manera separar los analitos o las especies químicas que la forman, la dilución, es decir, hacerla más diluida, porque si está muy concentrada se nos va de escala de medición. La concentración es cuando está muy, digamos, diluida y hay que de alguna manera concentrarla para poder medirla. Y la formación de derivados químicos, eso es muy importante cuando son aquellas analitos o especies químicas que no pueden ser detectadas, entonces hay que de alguna manera formar un derivado para que se pueda detectar o algún derivado que permita, digamos, hacer la separación, que de otra manera no se podrían separar. Después otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es el control del ambiente químico donde se encuentran, digamos, la muestra para poder analizarla correctamente. Muchas veces es muy importante que permanezcan constantes determinadas condiciones, como por ejemplo la atmósfera alrededor de la muestra, mantenerla constante o generar una atmósfera apropiada para el análisis. El control de la temperatura, muchas veces hay que comenzar un análisis a baja temperatura y terminar a alta temperatura, en otros casos hay que mantenerla constante. La amortiguación del pH, sobre todo para aquellas muestras líquidas, y en donde el pH, donde se encuentra la muestra, es muy importante para que no cambien sus propiedades, entonces hay que trabajar con algún buffer o algo que amortigue el cambio del pH. Es fundamental que en cada análisis se pueda obtener una información que sea realmente objetiva, porque de esta manera esa información que sacamos de la muestra, de ese análisis, es una información útil y que nos permite sacar conclusiones valederas. Bueno, vamos a ver un poquito ahora cómo funcionan los instrumentos. Podemos decir que tiene 4 componentes un instrumento. Primero, un generador de la señal, que es lo que después nosotros vamos a detectar y medir. Un traductor de entrada, que es la que va a detectar esa señal. Un modificador o modulador, que nos permite hacer una señal en una escala que podamos interpretar un resultado o filtrarla de ruidos. Y finalmente, un traductor de salida que convierte esa señal en un número
o en un gráfico que la mente humana permite interpretarle o darle una dimensión. Vamos a comenzar a hablar del generador de las señales. La señal es producida por la interacción del analito directa o indirectamente con alguna forma de energía. Por ejemplo, la radiación electromagnética, la electricidad o la energía térmica. Es decir, que ya sea el analito por sí mismo va a generar esa señal o nosotros le vamos a emitir una señal, la vamos a hacer que choque contra el analito y de ahí se haga alguna modificación que después es lo que vamos a medir. Se usan dos métodos generales para generar una señal. Vamos a repetir un poco lo que acabo de decir. Sería la aplicación de una señal externa a la muestra. Entonces, con la modificación subsecuente de esa misma al intersectar al analito, entonces de ahí a partir de eso, de esa modificación, vamos a hacer el estudio del analito de las especies químicas que forman la muestra. La otra es la creación de un ambiente apropiado sobre la muestra que permite que el analito producir una señal, él mismo va a producir la señal, por ejemplo en el caso de las mediciones potenciométricas. Vamos a ver, una vez que ya está producida la señal, se generó la señal, pasó por el analito, se genera, digamos, un cambio en esa señal, o se genera la señal en definitiva, pero ahora hay que detectarla. Entonces ahí están los traductores de entrada, también conocidos como detectores. Son dispositivos que transforman las propiedades del analito física o química en una señal eléctrica. Es decir, que el detector, ¿qué va a hacer? Va a captar esa señal que está viniendo desde el analito o de la fuente que emitió la señal y pasó por el analito, la vamos a captar y la vamos a transformar ahora en una señal eléctrica. La mayoría de los traductores de entrada son dispositivos analógicos, es decir, que miden de manera continua las propiedades físicas y químicas de una sustancia, de un analito. En muchos casos estos dispositivos producen señales eléctricas analógicas con diferencia de potencial, es decir, puede ser una corriente eléctrica o una resistencia. Vamos a ver así rápidamente unos ejemplos como para que vayamos entendiendo. En esta parte de acá, en esta columna, tenemos los que van a generar los generadores, la señal. Puede ser una intensidad luminosa. Esa es captada por un detector que sería el traductor de entrada, que sería el fototubo, del cual va a salir una corriente eléctrica, que es la que posteriormente se va a medir. Entonces, estas dos partes constituyen lo que sería el traductor de entrada del detector. Y este es el generador. Después tenemos, por ejemplo, el caso de la actividad iónica en una solución. Esa sería la señal. Y el traductor de entrada es el electrodo selectivo de iones, es decir, el electrodo del pHímetro, en el cual va a salir un voltaje. Estas dos columnas constituyen lo que sería el traductor de entrada, es decir, cómo se capta y en qué forma sale, digamos, esa señal de entrada, cómo sale convertida en una corriente eléctrica, en una señal eléctrica, para ser más exacto. Los modificadores de señales. Estos modificadores de señales toman la señal que viene del traductor y lo que van a hacer sobre esa señal es o una amplificación y un filtrado. Muchas veces se hace una atenuación. Cuando viene muy sobredimensionada la señal, la baja un poco, o cuando viene muy pequeña, la amplifica. Y el filtrado es para eliminar ruidos, distorsiones. El módulo de transformación de la señal recibe la información del detector, la convierte eléctricamente en una forma más significativa y luego la envía al traductor de salida. Es decir, que lo que hace básicamente, por eso se llama modificador, modulador o regulador de la señal. Entra la señal del traductor de entrada, la limpia, la amplifica, le hace todos los retoques que quiere y la libera hacia el traductor de salida. Esta sería la última parte. Los componentes del mismo van desde un simple resistor, es decir, una resistencia, para la conversión simple de corriente a voltaje,
es decir, pasamos de amperes a voltios, hasta un complejo microprocesador que tiene como una gran variedad de posibilidades de procesamiento de señal. Es decir, ya los microprocesadores son los últimos, digamos, agregados que se hace a la instrumentación para, digamos, transformar esa señal que viene del transductor de entrada, del detector. Y después tenemos el traductor de salida, en donde la señal que ya sale del modificador toma esa señal eléctrica y la va a transformar en una información que puede ser leída, registrada o interpretada por el analista. Primero por el analista y después también por digamos, los interesados en general en conocer qué es lo que hay ahí. Esta información puede mostrarse o registrarse por medio de diferentes dispositivos. Puede mostrarse en forma analógica o digital. Actualmente casi todo es en forma digital.